analizando la actualidad en materia educativa. Qué presentación, ¿eh? Qué presentación. Sí. Buenos días, Raúl. ¿Cómo estás? Gonzalo Gallo, María Belén Stutz y Adrián Eduardo de este lado. ¿Cómo estás vos? Hola, buen día, Adrián. Chicos, muy bien, muy bien. No alcancé a escuchar la presentación, pero yo sabía cómo era ya, así que bárbaro. Ah, ya se la había mandado. Está bien. Estaba spoileado. No, pero no es lo Un mismo adelanto. escuchado en la radio. Vamos a tener que volver a arrancar otra vez. No, cortá y te volvemos a llamar. ¡Oh, qué sorpresa! El operador medio que me miró diciendo, me vas a tener que pagar el doble. Dijo, no, una joda esto. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Belén, muy bien, muy bien. La verdad que preocupado por el tema educativo, pero bien, A ver, digo. contanos, ¿qué tenés para hoy? No, hoy estaba, hace unos días, ha salido por parte de la provincia la decisión, todavía no está instrumentalizada, ¿no? De decretar, digamos, sí, todavía inclusive el decreto todavía no lo conocemos, pero que ningún alumno repita el año, ¿no? Claro. ¿Y eso qué te digo, parece? me parece primero muy temprano haberlo planteado. Creo que hubiera esperado un poco más, porque esto Claro. genera algún tipo de desazón, de desasosiego, decir, bueno, ¿para qué seguimos haciendo las cosas? Claro. Digo, me parece que es un poco temprano, hubiera esperado un poco más los acontecimientos, ¿no? Claro. Pero me preocupa, siempre es preocupante, digamos, la igualdad como... acá hay dos cuestiones, la igualdad y la equidad. Siempre es importante la igualdad, pero la igualdad a todos lo mismo a veces no es justa. Entonces ahí hay que tener, digamos, una preocupación, digamos. Si yo llego a todo un aula y a todos los alumnos que llegan, supongamos, voy a hacer un ejemplo muy estúpido, le doy un caramelo por igual, Claro. siendo que alguno llegó 10 minutos antes, siento que de ese grupo un grupo hizo la tarea y otro no, Claro. siendo que hay un grupo que nunca falta, etcétera, y yo le doy a todos el mismo caramelo, Claro. el incentivo por la preocupación y el aprendizaje y el reconocimiento del esfuerzo desaparece, Exacto. Sí, sí, ¿no? sí. Desaparece con ese criterio. Y, De entonces la hecho, igualdad... de Sí, sí. hecho, Raúl, creo que, por lo menos, bueno, a mí que trabajo en secundaria también, me sucedió un poco esto de que el hecho de que no haya notas, ¿no? De no poder evaluar de manera como lo veníamos haciendo hasta ahora, generó también en muchos estudiantes el desgano para entregar trabajos o para cumplir con las tareas que se asignaban. Exacto. Por eso decía yo que, digo, creo que es una medida muy temprana, que habría que haberla pensado un poco. Entonces, en este sentido, digo, la igualdad siempre está vinculada a la idea de derechos, ¿no? Es decir, bueno, Claro. el derecho de acceso, el derecho de permanencia, el derecho de egreso a la educación es fundamental, pero tiene que prestarse en acciones concretas. Y ahí me parece que entra el concepto de equidad. Equidad sería un poco el criterio valorativo por el cual compenso o intento compensar la desigualdad, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo hago para que la equidad actúe fuertemente compensando a aquel que está en peores condiciones, ¿no? Claro. Esto es lo que hablamos hace ya un mes, me acuerdo que el tema de que no todas las escuelas, o sea, cuando uno habla de pandemia, cuando uno habla de estar en casa, no es para todos lo mismo el concepto, ¿no? Entonces digo, ahí, ¿por qué? Porque en algunas escuelas la cosa está funcionando bien, en el circuito privado hubo alto acatamiento al sistema de la virtualidad, en el sector público no. Pero ayer se conoció en la encuesta nacional sobre seguimiento de continuidad pedagógica y bueno, Chubut está en el promedio de las encuestas nacionales que supuestamente se tomaron. Yo igual quiero conocer el caso particular de Chubut y la continuidad pedagógica alcanzó casi el 90%. Claro. Y a mí me preocupa que no estoy seguro, o sea, tengo mis dudas, quisiera ver los datos para ver si eso fue verdad en Chubut también, ¿no? Exacto. Es una preocupación que tengo yo, Sí, creo que no. Inclusive también creo que la discusión va por el hecho de que la continuidad pedagógica, es decir, que no se corte el vínculo entre contenidos o entre los profesores y los estudiantes, tampoco es sinónimo de que eso haya sido no productivo en términos solo digamos, de lo que se puede hacer en el tiempo, de calificar, sino de que esos contenidos realmente se hayan aprendido o hayan sido significativos para los estudiantes en todos los niveles. Totalmente. Hay una famosa pedagoga que yo siempre la cito, Graciela Frigerio,
ella dice claramente siempre, ¿no? Que educar es una actividad que está vinculada a la emancipación. Claro. Después vamos a ver si el neoliberalismo quiere que nos emancipemos, pero en principio parte de la idea de la escuela tiene que ver con la idea de no solo cuidar, no solo estar cerca de los niños y las niñas, sino también una estrategia de emancipación. Claro. Entonces ella dice claramente, no emancipa el contenido, sino la relación. Entonces, Exacto. porque, digamos, el contenido no asegura la emancipación. Yo puedo dar contenido que no emancipen, pero no puedo trabajar, obviamente, en la emancipación sin contenido, eso no cabe duda. Pero el contenido por sí mismo no emancipa la relación. Claro. Entonces yo quiero ver qué tipo de relaciones a mí me está preocupando, el tipo, básicamente, la escuela pública en Chubut, cómo ha sido esa decisión, cómo ha sido esa relación, que es la que genera para mí la igualdad, digamos, ¿no? Porque la igualdad no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Claro. Y está bueno esto que planteas, ¿no? Lo de equidad en el sentido de que eso, creo que es como el paso previo, ¿no? A la posibilidad de igualdad de oportunidades a partir de esto, de poder darle al que necesita lo que necesita justamente para llegar a tener esa posibilidad de sí empezar a valerse por sí mismo, pero desde ese plano de partida igual, porque si no siempre hay desigualdades previas o económicas o intelectuales o de zona que no son soslayables en el análisis. Exactamente. Sí, es muy, digo, hay que tenerlo muy presente. Se entiende que esta es una medida extraordinaria la que hizo la provincia en relación a obviamente, estamos en el medio de una pandemia y no, es una medida extraordinaria. Y otra cosa que le agrega es que va a haber continuidad pedagógica de ciclo formativo entre el ciclo 2020 y 2021. Claro. Bien, perfecto. Ahí podemos decir que seguramente se continuará trabajando, ¿no? Sí. Porque obviamente los contenidos también son, desde un punto de vista técnicos, y se pueden adecuar y se pueden trabajar en esta relación. Yo acuerdo con eso. Pero bueno, siempre es preocupante, yo estoy a favor de la relación pedagógica más que de la calificación, pero a veces estas cuestiones igualitarias terminan perjudicando a los más desfavorecidos, digamos, ¿no? Claro. Porque hay gente que necesita, en términos de justicia y de equidad, mayor compensación que el otro que se la damos y no la necesita, ¿no? ¿Por qué a todos lo mismo? A veces no es justo. Es una condición, pero a veces no es justo, ¿no? Claro. El que no tuvo las condiciones, digamos, ¿cómo hace la diferencia cuando lo aprueban y lo habilitan sin ningún tipo de compensación en el medio? Pues es muy facilista en algún sentido, a mí me parece. Claro. Y cuando se hace política pública, me parece que hay que trabajar con la diferencia, ¿no? Hay que trabajar con aquellas formas de compensación. Por eso el Estado cobra impuestos, supuestamente para distribuirlo a los sectores que más los necesitan, que han quedado en peores condiciones en la desigualdad de la distribución de la riqueza. Bueno, el Estado se encarga de hacer esa distribución equitativa, no igualitaria. Claro, o sea, brindarle a todos que lleguen a tener la misma posibilidad. Después, si le aprovechan esa posibilidad o no, va a depender de las personas. Exacto, por eso cobra impuestos como debe hacerlo, ¿no? Porque supuestamente ese dinero lo dedica a compensar las desigualdades del sistema social. Bueno, sí, eso, a ver, Raúl, eso en planos ideales. Convengamos también que diciéndolo así suena como muy utópico, porque convengamos que no es la realidad de nuestra, por lo menos la que vivimos nosotros. No, pero fíjate, Adrián, el ejemplo concreto de la ayuda que el Estado está haciendo, ¿cómo es? El IFE. O el ATP. El IFE, bueno, no es para todo, es para la gente que lo necesita. Evidentemente hay un criterio de equidad. Vos cumplís ciertos requisitos y te dan el subsidio, pero no, yo claramente no lo recibo. A ver, claramente el IFE es un ejemplo. Es un ejemplo. Pero si vamos a la cuestión de educación o de la administración que hace el Estado, a ver, por lo menos el Estado de la provincia del Chubut en los últimos, vamos a decir, 12 años, 15 años, en donde hoy parece que sobran más docentes porque no te alcanza cómo pagarles, entonces hay que jubilar gente activa, y las escuelas siguen como están, entonces no se invierte en las instituciones educativas, en donde es muy difícil en ese contexto poder brindarle equidad.
en donde las conectividades no llegan a todos los establecimientos educativos. Entonces el niño, en donde supuestamente tendría que sentirse como un otro, o sea, en igualdad de condiciones que otro chico que tal vez tenga otras posibilidades en su entorno particular, bueno, esto no se estaría dando. Sí comparto lo que decís vos, tiene que ver con una cuestión, si se quiere, hasta ideológica, y de cómo están planteados los instrumentos desde el impuesto que va justamente a los sectores más postergados. Eso sí, claro, comparto desde lo ideológico, sí. Estamos de acuerdo. Ahora, pero en la práctica no... No, pero hay que ser claro en esto de que nosotros creemos, todos no tenemos toda la información, pero todos creemos que esta provincia está mal administrada. Sí, evidentemente. Sí. Y que el problema lo tiene esta provincia, no todas las provincias del país. O sea, la medida de la organización del Estado de distribuir de algún modo equitativamente con los impuestos la compensación de aquellos que están más descompensados es una práctica estatal, digamos. Después hay discusiones ideológicas de los liberales y toda esta gente que plantea, digamos que... No, lógicamente. Yo siempre recuerdo un caso interesante que yo lo viví para que veamos un ejemplo de equidad, ¿no? Yo lo viví en términos más bien liberales, ¿no? En una mesa en la que estaba con gente mayor, se hablaba de un integrante de una familia que iba a hacer su casa, que empezaba a hacer su casa. Y todos hablaban sobre él y su futuro, y todos hablaban, supongamos que habían 10 personas, y todos hablaban de que haga su casa con el sacrificio, todos con el sacrificio, que es importante, porque todos la hicimos con sacrificio. Entonces yo intervine porque tengo buena memoria, y era con todo el respeto que implicaron esas personas mayores, lo hice con mucho afecto, por supuesto. Les recordé que todos ellos que estaban en la mesa habían recibido una casa de herencia. Ajá. Y se habían olvidado, nada más y nada menos, nada menos que ahora a uno de los nietos le exigían que se haga la casa con el sudor de su frente. Entonces le dije, hablan de igualdad cuando ustedes son inequitativos. Claro. Porque todos ustedes partieron de la posibilidad que tuviera un familiar de que cada una de ustedes como pareja recibió una casa y arrancó de un punto de vista distinto al que arranca otro. Entonces ahí hay un tipo de equidad privada que tiene que ver con la herencia. Digamos, seguramente los economistas dicen que la mayor desigualdad que tiene un sistema es la herencia. ¿Por qué alguien recibe de herencia 50 casas y otro no recibe nada? Ahí debería intervenir el Estado un poco más para distribuir la riqueza social. Pero dejemos eso de lado. Digo, cuando hay gente que no tiene posibilidades económicas, digamos, para asistir a la escuela, aparece el poder de la escuela pública, que compensa esa desigualdad. Sí, en esta provincia, volvemos a decir, yo creo que el gobernador debería haber renunciado hace rato, porque me parece que no maneja ni siquiera bien lo básico de la equidad social, me parece. Entonces ahí no es un ejemplo. Partimos de una cuestión ideológica, básicamente no viene de ningún extracto ideológico, entonces no, vaya a saber cuál es su, pero... Bueno, visto cuando se dice que uno es del lugar al que le conviene, bueno, no sé si existirá algo como el arsionismo, porque hasta los que están adentro se quieren ir, me parece, pero más allá del chiste, yo te quiero hacer una pregunta, Raúl, en cuanto a esto que hablabas, ¿no? de la escuela como valor de posibilidades. ¿Qué? Somos noticia, tenemos acá la Tele de América. Medida de fuerza en Chubut, tercera semana consecutiva de paro docente. Esta es la noticia en NA24, ahora a las 8:17. Claro. Estamos hablando de esto, ¿no? Y el ministro Trota, me parece bien que se esté preocupado hace pocos días por Chubut, pero debería estar preocupado de antes, porque supuestamente se enviaron fondos para levantar el paro y realizar la medida. Nosotros sabemos que el paro viene de hace mucho más, chicos, que los chicos están sin clases hace un montón de tiempo. Claro. Vos sabés que yo, sumando a esta preocupación y a este tema que vos traés, ¿no? Que evidentemente sé que a vos te toca de cerca el tema educativo. Ayer, en una reunión en la que me tocó acompañar, hablaron distintos sectores privados y públicos, esto lo decía al principio del programa, y hablaban de la pospandemia, ¿no? El eje o el tema era la pospandemia, en donde había personas que trabajan en operadoras, en Cámara de Industria, Comercio, Hidrocarburos, sectores gremiales, gente de la universidad, bueno, de distintos puntos, hasta médicos, estaba Bruña, el infectólogo. La verdad es que el tema central que sale es la educación, y de qué manera
desde la ciudad, desde cada uno de los sectores, obviamente cada cual con su enfoque, se podía acompañar tanto a las familias como a los docentes, planteando, obviamente siempre al sector público, ¿no? Y esto salía de sectores privados porque veían que era realmente una gran preocupación. Y ahí salió esto, ¿no? De que ya el único espacio, pensemos que, olvidémonos de la pandemia, que se había perdido de igualdad o de equidad, perdón, para los chicos, era la institución pública. Claro, la escuela pública. Y Claro. se planteó como una gran problemática. Y a mí realmente me dejó mal. me impactó porque evidentemente no estamos tan errados. Realmente es un tema que está en el debate. Mirá, está en el debate. hasta que no llegó Lula a Brasil, habría que ver los datos. Yo recuerdo haber tenido a mi cuñada viviendo en Brasilia y un día fuimos a verla, a visitarla, y me mostró a mí como educador, me dice, mirá, este es el documento de nuestro jardinero, ¿no? Acá está su documento, fíjate, porque yo tengo como cada vez que acá en la casa el jardinero viene, le tengo que dar una habitación, él está todo el día, a veces le digo, ya trabajaste, él dice, no, yo igual me quiero quedar todo el día acá. Gente muy pobre, ¿no? El documento tenía, al inicio del documento, atravesado en rojo, en rojo decía, no alfabetizado, o sea, no está alfabetizado. O sea, ella le hacía todo, ¿no? Le hacía todas las tareas de papeles. Eso y un animalito, no hay mucha diferencia, ¿viste? Claro. Cuando vos no educás a la gente. Y así habían 45 millones de personas en Brasil hasta que llegó Lula en esa condición. Eran verdaderos esclavos. Entonces, eso obviamente no te emancipa, sino que te deteriora, te vuelve un país horrible. Lula supo decir que el crimen que cometió es darle un plato de comida a un pobre, prácticamente. Sí, exactamente, y educación a la universidad a los pobres también. Fíjate vos, entonces, si no mejoramos la educación, vamos a tener gravísimos problemas en la sociedad. ¿Se acuerdan cuando decíamos la relación educativa en la relación política? Porque ahí se ve la igualdad y las posibilidades, pero si vos se las negás a los actores sociales, estamos frente a un problema grave. A mí me preocupa, como siempre les digo, que el gobernador cada vez que dice algo lo dice rodeado de la policía. O sea, está bien, es una fuerza de seguridad del Estado, pero bueno, me parece que hay que dar otro mensaje a la sociedad chubutense. Sí. A mí Raúl. me preocupa mucho. Raúl, ¿cómo estás? Luis te habla. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, acá está ahí viene el liberal a tirar la idea, pero... Lo teníamos escondido, pero no pudimos. Está en la gatera, ¿viste? Me pude sacar las esposas y vine a charlar. Le dije que no había programa hoy, pero bueno, no me hizo caso. No, bueno, aquellos que en realidad, a ver, todos me incluyo, entendemos la causa noble a la que apunta el Estado y también coincido 100% que no es todo para todos, sino lo que necesita para el que lo necesita. Pero yo, digamos, la preocupación que a mí me genera en la educación es el hecho de que para mí es o sea, la pandemia generó un momento como una cierta excusa para patear el tema en Chubut. O sea, ya no había clases. Bueno, exacto. Ya no había clases. Ahora no hay clases por la pandemia. Y ahora todos pasan de grado. O sea, no va a haber clases nunca más prácticamente. Bueno, eso es lo que estábamos, claro Luis, eso es lo que estábamos diciendo. Digo, digo, como para plantear la línea del tiempo. O sea, como cuando vos arrancaste la charla, dijiste, me preocupa que se tome tan anticipadamente esta medida. Y es tan claro como decir, mirá, no va a haber clases hasta el año que viene y están todo aprobado. O sea, es algo gravísimo. Totalmente. Gravísimo. Sí, no, coincido completamente. No. Perfecto lo que decía ahí, me parece que no hay nada liberal. Ahí totalmente todo lo que planteaste es un ejercicio de democracia y de igualdad pura, porque estamos exigiendo que la provincia se haga cargo de la actividad que le corresponde como actores políticos. Yo siempre me pregunto eso. Un actor político siempre debe preguntar si está en condiciones de gobernar, ¿no? Uno debería preguntarse eso cada vez que va a asumir un cargo de gestión, decir, bueno, tengo resuelto mis cosas y estoy en condiciones de hacerlo. Una pregunta que pocas veces vemos que los políticos se hagan, pero digo, si no estás en condiciones de resolver el problema educativo en Chubut, y estamos con un problema, digamos, grave. Claro. Porque por ahí pasa, porque de lo contrario, vamos a ser un país con una distribución
muy inequitativa de las igualdades. Ese es el problema. Te aseguro que ninguno de los políticos manda al colegio público a sus hijos, te lo aseguro. Tal cual, eso es lo que veníamos charlando, claro. Claro. Exactamente. Y eso termina siendo como un contrasentido muchas veces, ¿no? No, bueno, a ver, no todos, no todos. A ver, decime alguno. Carlos Linares. ¿A dónde lo manda? De los 105. Bueno. Y creo que varias publicadas. A ver, porque lo conozco, pero a ver, te puedo nombrar alguno más. Bueno. Es real lo que voy a decir, que También la mayoría, si hacemos una estadística, no voy a gana hablar la de privada. Linares porque no lo conozco, ni siquiera vi lo que hizo porque no estuve, pero... No lo conozco, pero creo que es noble. No, pero digo, a ver, ¿algún caso? Estoy seguro que lo hay. Sí, pero... lleno de... Digo, a ver, tenés razón, a ver, yo te lo tiro para molestarte nada más, no es que digo, te aseguro que no es la generalidad. No, de los casos. obvio que no, obvio que no. Ni tampoco se atienden en el hospital regional. Obviamente. Entonces lo que te puede importar... A ver, Delía que se atendió en una privada, el dirigente gremial. Sí. Raúl, en esta misma línea en la que venís hablando, y por lo menos ya de mi parte como para cerrar, hay una preocupación también de algunos organismos internacionales y hablan de un riesgo generacional por la cantidad de escuelas que están cerrando por la pandemia, más a nivel mundial que a nivel estatal solamente. Sí, claro. Evidentemente va a haber un ciclo asignado por los estudiantes de la pandemia. Ojalá esa referencia a que ese pibe es un chico 2020, un chico de la pandemia, sea un recuerdo grato y no como una carta de presentación como este chico analfabeto, ¿no? Decir, no, pobrecito, es el estudiante 2020, el de la pandemia, no aprendió nada. Claro, es el resultado del problema y no una es solución. Claro, ¿no? Hay que tomar medidas. Yo creo que esta medida de que pasen de grado, qué sé yo, es una medida que sirve de paliativo, pero no resuelve el problema de fondo, digamos, y no noto una preocupación más allá de la administrativa. La ministra hace poco estuvo en Comodoro y creo que charló con el municipio, qué sé yo, preocupación por la vuelta a clase, cuando nosotros sabemos que la vuelta a las escuelas públicas y el deterioro, ya lo hablamos la vez pasada, es terrible, no estamos en condiciones de aplicar el protocolo. ¿Cómo no estamos en Hogwarts y con una varita mágica convertimos todo en ideal, no? Tal cual. Pero igual, viste que en Hogwarts decíamos, hay discusiones, hay peleas. Sí. Es la raza humana, no hay que nos venga bien. Así es, chicos. Bueno, gracias por darme la posibilidad de hablar de estos temas tan interesantes. Yo creo que sirven muchísimo a la discusión de la igualdad. Yo creo que el ejercicio básico de la democracia es ¿no? Que la gente tenga los mismos derechos que tienen otros, que lo tienen de otra manera, y la verdad que es importante la escuela pública. Bien, buenísimo, Raúl, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, te agradecemos y bueno, estaremos en contacto para el martes que viene. Dale, che. Abrazo a todos, chicos. Qué bueno escuchar a Luis, me lo habían negado al principio del programa. No te preocupes, ya me pude liberar. Ahora puteo a todos. Ahora lo volvemos a atar, tranquilo. Saludos, chicos, abrazo a ustedes. Abrazo. Chao.